Hace exactamente un año o cercano a un año grabamos nuestro primer episodio de Dementes y el tema que escogimos en ese momento fue, obviamente para hacer un podcast de publicidad, hablar de el Super Bowl. Y qué mejor manera de arrancar este año y este episodio número 30 hablando nuevamente del Super Bowl 2020. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y es que el Super Bowl es la plataforma de exhibición comunicacional y publicitaria más importante que tiene el mundo. Sí. Y esto tiene que ver por la gran convocatoria que hay, porque si tú te pones a pensar, ¿el fútbol americano es el deporte más importante del mundo? Nada, No, el fútbol es más importante del mundo, pero es que sucede en un momento concentrado, en un espacio específico, en un lugar y a una hora específico. Entonces, cuando estamos hablando del Super Bowl, estamos hablando nada más y nada menos que por lo menos 100 millones de personas viendo el espectáculo. Y además yo creo que yo me atrevería a decir que es el único deporte que suma una audiencia que no le interesa para nada ese deporte en específico. Vamos a hablar de datos específicos. Según Nielsen, 99 algo millones de personas vieron el Super Bowl en la emisión de televisión y se sumaron, si le sumas unos billones que se vieron en Fox en español, sí, y si le sumas streaming, se habla de cerca de 103 millones de personas que viendo. Ya este año, por primera vez, el número que suma streaming ya empieza a ser respetable. Estamos hablando de casi 3 millones de personas solamente que vieron por streaming. Empieza a tener cuadro. Ya tiene peso. Y entonces, hablamos de 103 millones de personas viendo esto y donde cerca del 12 al 15% de las personas reconocen que no ven el Super Bowl por el fútbol, sino por el evento de que representan los comerciales. Y el entretenimiento. Y el show de entretenimiento. Entonces estamos hablando de que aproximadamente unos 12 millones de personas ven el Super Bowl y no ven el fútbol americano. Entonces no pasa ningún deporte. Es una convocatoria social. Y a eso vamos a sumarle otra capa, Juan. La capa de conversación que sucede en las redes sociales. Sí. Que va en un contexto totalmente más amplio de divulgación y de información alrededor del Super Bowl. Sí. Vamos a empezar a desmenuzar esto, Juan. ¿Qué hablamos? ¿De publicidad primero? A ver, hay varios datos porque además yo recuerdo que en el año pasado una de las cosas que se viene diciendo por mucho tiempo es que si bien el Super Bowl es este macro evento en términos de entretenimiento, de deporte y de publicidad, viene perdiendo audiencias y viene perdiendo interés. Eso es algo que se venía comentando. Pero hay cifras que este año demuestran un poquito lo contrario. Sí, y tiene que ver, que algo que me llama la atención, que año tras año el que difunde, el que tiene los derechos de transmisión es un canal distinto. El año pasado fue ESPN, este año fue Fox. Y estamos hablando de que del año pasado a este año cerca de un 12% incrementó la audiencia. Y esa audiencia debe incrementar porque ¿qué cambia? Porque uno piensa, dependiendo del equipo que llega, tiene más interés o no. Pero en realidad es una situación medio total país, independientemente que juegue New England o que juegue Kansas City, tú quieres ver el Super Bowl. Exactamente. Entonces lo que cambia probablemente puede ser el efecto del ruido social que se está generando alrededor o de la convocatoria social que se está generando alrededor. Y para mí, el impacto del show de medio tiempo este año fue impresionante. Fue increíble. Además, un show de medio tiempo que marcaba un hito. Primera vez que un show de esto está liderado por 2 mujeres y además 2 mujeres latinas. Inclusivo totalmente. Totalmente inclusivo, que además muchas de las cosas que giraron alrededor del Super Bowl se fueron por esa línea. Además, un show de medio tiempo con muchísimas expectativas porque se hablaba de mucha de la rivalidad de estas 2 mujeres, pero además yo creo que una de las cosas que dejaron claro y ellas mismas lo dejaron claro en sus redes sociales después es cómo realmente algo como de esa magnitud se puede hacer con la verdadera colaboración. O sea, además hay un mensaje muy inclusivo y de unir en un momento, bueno, obviamente en los Estados Unidos que hay como un momento político muy de ruptura. Claro, pero tiene que ver, como decías exactamente, 2 mujeres, decía que sean latinos, además lo haces en Miami. Sí. Además, se permiten preguntas en español en la rueda de prensa. Empieza a ver como que todo este entorno y tiene un poder la descarga que se tira J-Lo y la descarga que se tira Shakira con todos sus movimientos, ritmos, que a mí personalmente me genera súper intriga saber qué piensa un blanco del norte de Estados Unidos viendo que el fútbol americano en medio tiempo del show está ahí metido en medio. Además que yo recuerdo, inmediatamente terminó el show y los comentaristas de Fox lo que hablaban era de eso. De, nosotros no estamos listos para este tipo de movimientos. O sea, nosotros no sabemos bailar, pero esto obviamente ya permeó totalmente nuestra cultura. Mira, $5.6 millones cada 30 segundos. Sí, cada 30 segundos. Si tú te pones a pensar esto y dices, pero ¿cómo se puede invertir tanto en un comercial de publicidad? Pero es que detrás, recordemos que estamos hablando de millones de personas viendo. Y además estamos viendo de millones de personas consumiendo, Juan. Se estima que $88 promedio por persona se gasta alrededor del Super Bowl, donde el 60% es comida y el otro puede ser merchandising. Es decir, $60 de personas que compraron o alitas, o pizzas, o nachos. Sí.
que es la categoría que más se vende además de las cervezas. Que además la marca esta de avocados, de aguacate, no, Sí, no sí, recuerdo sí. exactamente el Los nombre de ellos, mexicanos. ya hoy en día que ya tienen, ellos son recientes en el Super Bowl, tienen 3, 4 años apenas invirtiendo en el Super Bowl, todos los años ya invierten más dinero por la cantidad de aguacate que se consume justamente ese día. O sea, el tema del consumo es desproporcionado. O sea, y tiene que ver porque la tercer rubro es nachos. Es Nachos es comido con guacamole Con y aguacate. Aguacate. Se estima que fueron 130 toneladas Una locura. que envió México a Estados Unidos de aguacate para el Super Bowl nada más. Una locura total. Y luego las alitas. Ah. Las alitas también tienen como mucha tradición. De hecho, es lo que más se consume. Las alitas de pollo. Leí el dato que Domino's vende 15 millones de pizzas el día del Super Bowl en Estados Unidos. O sea, es una locura Sí. total lo que implica en comercio. Pero vamos a meternos en la publicidad, Juan. Este año, una de las cosas que a mí me llamó la atención, sobre todo nosotros muchas veces en este podcast hemos hablado de cómo es importante el tema de la atencionalidad, cómo estamos en una época donde la gente está consumiendo contenidos cada vez mucho más rápidos. Y una de las cosas que pasó, y uno de los datos que a mí me llamó la atención este año, es que por primera vez se compran tantos spots de 60 segundos. Ok. Obviamente tú tienes dos formatos, tienes el formato de 30 segundos y el formato de 60 segundos, pero 26, si no recuerdo el número, fueron 26 de los 59 comerciales que se hicieron para el Super Bowl, escogieron el formato de 60 segundos. Es decir, las marcas querían más tiempo para narrar las historias que querían contar. Es decir, pagaron más de 10 millones de dólares. Pagaron mucho más de 10 millones de dólares por pieza en el Super Bowl. Y vemos que dentro de esos estilos narrativos que tienen los comerciales, como tres grandes tendencias. Una tendencia que tiene que ver con el humor, donde efectivamente todos los comerciales me llaman la atención, Juan, que narran la situación que vayan a narrar y al final, siempre que sucede el desenlace, hay un remate. Sí. Un remate muy corto que es como el más chistoso. Luego tiene que ver el tema de la emocionalidad, donde tal vez Google y Budweiser fueron los que más apostaron, donde la conexión emocional, que hasta lágrimas sacaron, fue muy significativo. Y luego tiene que ver con el uso del celebrity. Sí. La cantidad de comerciales que siguen utilizando a las grandes celebrities reconocidos es increíble. Desde Alexa hasta Hyundai. O sea, casi todos utilizaron un celebrity para narrar. El uso del celebrity sigue estando presente, pero se está transformando. Sí, yo ahí tengo particularmente una visión, y lo hablábamos al principio, es... yo recuerdo el año pasado muchas de estas revistas de publicidad comentaban, tenían como un criterio en común que tú decían, coño, basta del celebrity por el celebrity. O sea, basta de utilizar el recurso de tener a X celebrity solamente por tenerlo. Y de hecho, una de las cosas que sigue es si ve el comercial y quita el celebrity, la pieza es absolutamente cero creativa. El celebrity en el Super Bowl hace 10, 15 años tenía mucho sentido porque además era algo muy de culto de decir que la gente esperaba a ver que esta persona que estaba en el cine, cómo la iba a ver ahora dentro de un spot. Es algo que funcionó muy bien en su momento y lo que ya se viene sintiendo es que el celebrity, por nada más tenerlo, no funciona. La gente como está agotada de este recurso. Y una de las cosas que se vio mucho este año, desde mi punto de vista, es el remake. O sea, cómo yo agarro y hago remakes de cosas que ya está demostrado que son cosas de la cultura pop, que la gente tiene un interés, y cómo la marca, utilizando además para mí una de las estrategias más fuertes de mercadeo de los últimos años, que es la nostalgia. Cuando yo veo a Bill Murray, otra vez en el papel de esta película hiperconocida de hace no sé cuántos años, y veo reviviendo ese momento, donde ahora está contado en un entorno de marca, automáticamente ya yo hice la mitad del trabajo. Sí. Ese entorno ya es conocido. Y la marca, de alguna manera, es la que me trae a revivir ese momento de cuando yo vi esa película, y esa película está conectada con mis emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en el caso de Dune, cuando hace el remake de The Shining. Here's Mountain Dew Zero. I am thirsty. Es decir, yo estoy utilizando esta hiperfigura que además me da morbo verlo interpretando el papel que hizo en su momento Jack Nicholson. Es una especie de spin-off publicitario. Sí, pero además es un Inception. O sea, yo te estoy poniendo en un terreno que ya yo sé que a la gente le interesa, tomo prestado ese interés y lo utilizo a beneficio de la marca. Y luego, ese es uno de los usos, pero luego vemos el uso de Amazon, por ejemplo, con Ellen y Portia. Sí. Okay, turning down thermostat. Ready. Here we go. What do you think people did before Alexa? Alexa, turn the temperature down 2 degrees. Alex, what's today's news? Doesn't matter. It's all fake. Al, play that song I like. Alexei, tell us something interesting. Okay. Alexa, miss, send this message to Prince Constantine. Alicia,
Remind me to delete those tapes. Yes, Mr. President. Que es tal vez más el uso del celebrity narrando, pero a mí el comercial me gustó muchísimo. Maravilloso, Me pareció súper divertido Maravilloso. el ejercicio de hacer de Alexa antes de que Alexa existiera. Pero, Pero en con un realidad, mensaje muy claro, John. O sea, obviamente es diciéndote cómo te simplifico la vida y cómo el día de mañana tú no vas a poder vivir sin esto. Porque si bien apelan al pasado, esto va a ser parte de tu vida hiper necesaria de aquí a ahora en adelante. Y con eso conecto con uno que no tuvo tanto auge, pero que a mí me pareció súper divertido, que fue el de Budweiser con Uber. Maravilloso. Yo, where's D-Unit? Que se aliaron los dos juntos y Pero quisieron esa especie. yo ese comercial por todos lados lo vi, pero no salió durante la transmisión. Yo no lo vi en la transmisión No, tampoco. yo no lo vi en la transmisión. Pero O sea, me es pareció súper maravilloso. divertido porque es una especie de Toy Story, pero de los espacios inteligentes que también te demuestran cómo estamos en la evolución de la conexión de los hogares inteligentes. Pero todos ellos, el de Hyundai también utilizó talentos, utilizó inclusive a Big Papi en el comercial, pero no necesariamente todos tienen un rol necesariamente contextual, sino más bien es el celebrity por el celebrity de la mayoría, en realidad. O sea, está muy presente el celebrity por el celebrity. El de Bill Murray me llamó mucho la atención, el cierre, ese remate final fue como súper divertido en cómo lo enfrentan. It's not personal. It's just a game. Not a bad day, huh? I don't know where we parked. I was following you. Pero a veces yo me aburrí un poco porque independientemente de la creatividad que pueda tener el comercial de televisión, sigue siendo lo mismo. ¿No lo sientes a veces? De hecho, una de las cosas que se viene conversando ya de unos años para acá es que ya la creatividad se está como reciclando. O sea, hay ciertos ajustes que yo puedo hacer, pero no hay nada realmente que marque un antes y un después. El Super Bowl, desde mi punto de vista, tiene, en los últimos 10 años sobre todo, tiene dos grandes hitos. Todos recordamos en el 2011, cuando en ese momento Volkswagen sacó ese comercial que llamaron el comercial de la fuerza, que era este niñito vestido de Darth Vader que empezaba a hacer como cosas con la fuerza con el carro. Ese comercial se recuerda como uno de los comerciales que ha transformado el Super Bowl y que después tuvo un impacto muy duro en la publicidad porque ese día sucedió algo que tenía años o que nunca había sucedido, perdón, en el Super Bowl, y es que era de culto que los comerciales del Super Bowl eran como un secreto, pero sumarial hasta el día del Super Bowl. Empezaban a generar muchos rumores, pero tú no sabías nada del comercial hasta el día del juego. Y ese día, en ese año, Volkswagen se atreve por primera vez, hoy en día decimos esto y suena muy normal, pero en el 2011, Volkswagen se atrevió por primera vez a soltar el comercial 5 días antes, con el miedo de cómo la gente iba a reaccionar. El comercial de Alexa, por ejemplo, en YouTube, antes de salir en el Super Bowl, tenía 45 millones de vistas. En 2020. Aquel comercial en el 2011 alcanzó 47 millones de views antes del Super Bowl. Pero se antepuso y ahora es una práctica común. Y ahora es una práctica totalmente común, pero tuvo un impacto. Es decir, a donde quiero apuntar es, no se han visto cosas últimamente en el Super Bowl que tú digas, esto marcó un hito y ahora todo va a cambiar. Mismo que pasó en el 2013, cuando fue el Super Bowl de Oreo, cuando se fue la luz. Claro, cuando se fue la luz. Y Oreo reacciona El blackout. inmediatamente y eso le dio nacimiento formal Hay al que ser reaction. Formal. Y Juan, tenemos que tirar más atrás, hablar de 1984 con el comercial de Apple, Claro, ¿no? O sea, que fue cuando aquí se dijo, el Super Bowl es para exhibir comerciales Exacto. de publicidad. Que marca Son como ese los tres hito. iconos. Claro, pero para mí ese comercial pone una barra muy alta de decir, este es el espacio donde la creatividad se tiene que lucir. No es para cualquier cosa. Y lo que se viene sintiendo es que las creatividades vienen descendiendo. De hecho, tú comentabas al principio el tema del... Hay dos estudios grandes que se hacen. El tema de US Today Sí. saca un El estudio que mide la Admeter, creatividad. El sí. Admeter mide la creatividad y AdAge mide el share de voice digital. Es decir, de cuánto se apoderó la conversación, el comercial que tú hiciste que sucede en las redes sociales. Este año, por ejemplo, el de Jeep, el de Bill Murray, tuvo 7 punto y pico. En términos de... Fue el más alto de Fue todos. el más alto de todos, sí. Pero es el rating más bajo en los últimos 5 años. Es decir, la creatividad está evaluada muy bajito. O sea, fue el mejor de los malos. Sí. Pero yo sí vi un par de cosas que me llamaron la atención, que me gustaron. El comercial de la NFL. Sí. El comercial de la NFL me encantó. ¿En qué sentido? El comercial de la NFL, para los que no lo vieron, sucedía obviamente en el espacio audiovisual de la televisión, pero terminaba el comercial en el juego, en verdad. Es decir, era una especie de Forrest Sí. Gump de unos niños corriendo por diferentes ciudades,
pero el niño llegó al estadio, al Hard Rock Y Stadium arrancó. en Miami, y realmente entró en el momento antes a hablar con el árbitro en el momento en tiempo real. Eso me pareció divertido. Sí. Y lo que me gustó también fue el adaptive marketing o live reaction que hicieron las marcas durante las transmisiones del Super Bowl. Destacando lo de Amazon. Lo de Amazon fue increíble, porque a mí el de Amazon me parece... También empezó a pasar hace muchos años el Super Bowl, ya es como lo normal de que tú haces tu comercial y usas un hashtag al final. Y todo el mundo dice, bueno, que hay que hacer el comercial Y y usar el cerrar hashtag, con hashtag. sí. Pero lo que para mí hizo Amazon este año es que lanza ese comercial e inmediatamente cuando el comercial termina, comienza Amazon a impulsar el Before Alexa. Y no hay nada más cómico, inclusive mejor que el comercial, que ver todo el contenido que la gente generó el Before Alexa. Porque obviamente agarras el comercial, la idea, y la pones en la mano de la gente. Ahora tú dime cómo es tu vida realmente Before Alexa. No es simplemente ponerle hashtag. Es como realmente ahora la gente le va a dar contexto de ese comercial aplicado a su vida. Y los contenidos que hay son maravillosos. También vi una buena reacción de Apple cuando se terminó el show de medio tiempo. Palazo. Enseguida puso sus playlists de J Balvin, que acaba de presentarse. Me parece súper interesante poder conectar, como amplificar la experiencia, porque lo que está sucediendo es que todo el mundo está en la doble pantalla. Es decir, yo estoy viendo el juego, pero estoy reaccionando en redes sociales. Inmediatamente hago la conexión y la amplificación de la experiencia que estaba A mí viendo. mi favorito en Reaction fue el de... Pringles. No. Pasa que para mí Pringles ya tiene 2 años haciendo esto y creo que es muy inteligente. Creo que se pudiera hacer mejor, pero están haciendo un trabajo maravilloso y es que ellos se convierten en narradores del Super Bowl, pero de los comerciales. Es decir, cada vez que sale un comercial, si tú estás viendo la transmisión en vivo, termina el comercial, inmediatamente sale un tweet de Pringles hablando del comercial que acaban de ver, pero cómo la marca se introduce en ese mundo del comercial. Es decir, ellos se apoderan de todos los comerciales del Super Bowl, pero lo narran desde la perspectiva de la marca. Eso a mí me parece interesante, ya tienen muchos años haciéndolo. Pero este año, Coca-Cola, que para mí fue una de las grandes desilusiones de Coca-Cola, porque además habían generado como mucha ansiedad que iban a hacer este año, lanzan este comercial con Scorsese y Jonah Hill, que en verdad el comercial... Todo el mundo, la gente lo que dice es, cuéntame de qué va, no lo entiendo. Todo lo que tuvo que haber pagado Coca-Cola para tener estas 2 grandes figuras para promocionar esta nueva bebida energética. Sí, el comercial fue un fiasco, pero lo que hizo Coca-Cola en pleno Super Bowl a mí me pareció genial, que es, yo voy al Super Bowl con una bebida energética. Empieza a rodar un tweet de alguien que está dentro del estadio y está grabando literalmente el campo y en una de esas que voltea, todo el mundo está parado aplaudiendo y hay un tipo sentado en su asiento dormido. Ese asiento creo que sepa que cuesta $5,000 por lo menos. Por $35,000 abajo cuesta una final del Super Bowl. Y el tipo está ahí sentado, dormido. Ese tweet comienza a ser viral, que es un tweet aislado de alguien. Coca-Cola ve el tweet e inmediatamente lo que dice, obviamente muy ligado a las cosas que han pasado en los últimos años en las redes. Internet, haz tu magia. Ubíquenme a este tipo que se está quedando dormido en el Super Bowl y vamos a mandarle una caja de nuestro producto energético para que se despierte. Y obviamente ese tweet lo que hace es... magia. Y consiguieron al tipo y le mandan su caja de producto. Ese tipo de reacciones para mí tienen mucho valor en este Claro, tipo de entonces eventos. hace ver que, bien la creatividad de 30 segundos con el celebrity y tal vez los miles de millones de dólares gastados en la producción, pero qué impacto tan poderoso puede tener un circuito completo de acciones. Claro. Y cómo pensar más allá de la transmisión que te da gran alcance. Creo que la televisión no está agotada, más bien es muy poderoso, pero cuando amplifica la experiencia de Coca-Cola, cuando amplifica la experiencia de la NFL, cuando amplifica la experiencia de Alexa, es mucho más poderoso. O sea, porque tiene muchos puntos de contacto y la forma de dialogar con las audiencias es mucho más robusta. Pero volvemos al inicio de la conversación. Al inicio de la conversación decíamos, mucha gente se acerca al Super Bowl no para ver el fútbol. Y yo quiero hacerte una pregunta, Juan. ¿Qué equipos jugaron y cómo quedó el partido? Kansas y San Francisco. ¡Echa! La vieja. No soy de eso. Hay un tema que yo sí quiero poner sobre la mesa que también me hizo como pensar mucho en este Super Bowl. Hay una campaña que la campaña comenzó a generar mucha intriga muchas semanas antes del Super Bowl, que fue la campaña de Mr. Peanuts. Sí. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos del Super Bowl y que va mucho más allá del comercial que sale en televisión y cómo yo creo realmente una historia que tiene la capacidad de vivir en la televisión, pero luego irse a los otros medios, yo creo que Planters aquí se planteó una estrategia muy interesante que le pudo haber salido bien o mal, eso está por verse, pero para mí sí fue una verdadera evolución en lo que se ha convertido en soltar el comercial antes del Super Bowl, que ya tiene sucediendo 8 años. Esta marca, en vez de soltar el comercial antes del Super Bowl, no solamente de soltar el comercial, sino... hago algo más. Conto una historia
que lo que yo voy a Cuento ver, parte de una historia. y tú la vas a completar el día del evento. Eso me encantó. O sea, porque por ejemplo Planters, ¿qué Es hace? cierto, me encantó. Ellos toman una decisión de matar a su figura principal, que es el manicito que tiene ese. 110 años de historia, que aquí lo va a poner alguien... Lo mato. Let go. Hey, Mr. Peanut, no, you don't. Don't do it, Mr. Peanut. No. Se comienza a generar todo el ruido social de, obviamente, la controversia. Aquí la técnica es la controversia. Esta marca va a matar a su principal ícono. Esa controversia le salió mal, en este caso, por dos cosas. Uno, ellos lo que nunca se esperaron El accidente es de COVID. no solo eso fue después. Es la reacción de la cantidad de gente que odia a la marca por la cantidad de muertes que ha causado por las alergias al maní. Eso es una comunidad muy fuerte que le generó ruido y luego muere COVID. Ellos paran toda la campaña en ese momento, pero insisten en que van a pasar el comercial del funeral durante el Super Bowl. Llega el Super Bowl, sueltan el comercial, es el funeral, revive el manicito en forma de Baby Planters, que eso es obviamente aunado a todo el fenómeno de Baby Yoda. Mr. Peanut, he spent his life bringing people together. What is happening? Is that a baby nut? Just kidding. I'm back. Termina el Super Bowl, lanzan el store. Ya tienes el store de todas las franelas del bebé, de todo el merchandising. Y además en Twitter, en vivo, está el Planters bailando y todo el mundo le mandaba cosas para que él bailara. Es decir, fue toda una historia hilada y no es te voy a develar los primeros 5 segundos del comercial. Que ya plantea una forma diferente de lo que sucedió en el 2011. Luego algo que vi... uno de los comerciales que mayor impacto creativo tiene fue el de Doritos de Cool Ranch. Y vi también, es súper raro. No, súper raro. Yo quiero, ¿por qué? Y de hecho está de cuarto en el mejor comercial. ¿Por qué ese comercial pega? ¿Por qué es considerado bueno? Demasiado gringo para nosotros. Bueno, tiene que ver con la conexión de las generaciones. Es muy raro. Pero lo que me llamó la atención es que Doritos, en el momento que sale el comercial, inicia un live stream en Twitter, en vivo, con el rancho, supuestamente, donde había más gente bailando. Entonces conectó la salida allí con una transmisión en vivo de Twitter. Pero realmente es creatividad muy gringa para mi gusto. Hiper gringa. O sea, de hecho a mí, tú me comentas el tema de Budweiser. Sí, el de Typical American. Ajá. O sea, sí, son emotivos, son comerciales que el narrador para mí es un recurso tan agotado. Pero viene con el insight de lo despectivo que puede ser para muchas personas decir que eso es típico americano. Y lo hacen de manera despectiva. Entonces Budweiser como que reivindicó mostrar quién es el typical American desde el lado de cómo trabaja, de su esfuerzo, de su dedicación, de su compromiso. Y bueno, fue un lado emocional ahí que generó cierta conversión. No fue uno de los grandes comerciales. ¿No? Para ir cerrando, Juan, me llamó la atención los peores comerciales rateados. El peor, Trump. Bueno. Campaña política. Nada que decir. Nada que decir. Además que nuevamente el tipo buscando la controversia. Yo quiero mi spot en el Super Bowl. Sí. Al final creo que le funcionó. Y el otro peor, el competidor de Trump. Es decir, la política no tiene como en el Super Bowl su mayor... A mí este año me desilusionaron otra vez los comerciales. De hecho, es otro comercial que tuvo muchos views antes del Super Bowl y que todo el mundo alabó. Es el comercial de Porsche. Lo que pasa es que el de Porsche creo que la producción fue muy violenta, Juan. Pero es un Fast and Furious. Sí, es un pequeñito. Fast and Furious, pero la producción es... Sí, la historia es como... Ahí es donde yo digo que me aburre muchísimo los creativos más show que idea. Sí, es lo que de siento. comerciales y tal, que hay unas masturbaciones Pero mentales. vamos a organizarlo ciertas así ideas. como lo hicimos el año pasado. Tus favoritos. Tus 3 favoritos. Coño, yo estoy muy vinculado con los de el de Alexa. Estoy como muy vinculado ahí emocionalmente. Yo pensaría que el primero es el de Alexa. El segundo, a mí me causó gracia mucho el de la casa inteligente. Sé que no está muy votado, el de Amazon y Uber. Porque entre otras cosas me siento muy identificado con esos artefactos comunicándose entre sí. Y bueno, yo sí tendría que pensar que el de Jeep me parece que está en el top 3 seguro. O sea, me pareció divertido, jocoso, con la conexión emocional.
Creo que esos son 3. Pero yo tendría que decir eso en términos de comerciales. Me gustó mucho más que los comerciales. La interacción de la NFL con la vida real. Sí. Me gustó mucho más la reacción de las redes sociales de las cuentas. Y me encantó el show de medio tiempo. No lo dudo. Sí. A mí particularmente me gustó mucho cómo Google narró. Loretta. Sí, el Increíble. comercial de Loretta es como yo, desde una perspectiva tecnológica, porque al final eso es lo que es Google, puedo contar una historia que realmente hizo llorar a muchísima gente y cómo realmente la tecnología te puede hacer la vida mucho más fácil. Creo que la manera del storytelling que utilizaron fue muy buena. Como acabamos de decir que hay comerciales de televisión que aburren, Pero hay ideas buenas. Pero a mí, una de las cosas que detona más este comercial, y a mí para mí esto está hiper pensado y orquestado, es que apenas termina el comercial, comienzan en las redes sociales a surgir las historias, que además ese comercial está inspirado en el papá de uno de los ingenieros de Google. Claro. Todo eso genera el morbo de que todo el mundo ahora buscando el comercial. O sea, Claro. no solamente fue el comercial, sino luego yo cómo hago que ese comercial detone mucha más búsqueda social. Entonces, tienes una muy buena ejecución y una muy buena estrategia social. El segundo, a mí me llamó muchísimo la atención, que esto sí pasó pero hiper desapercibido, en términos comercial, el Homer eléctrico, la Homer, GMC con la Homer eléctrica. La ejecución me parece brillante, porque obviamente ellos lo que dicen es que una revolución silenciosa se acerca y es esta pieza brutal de cosas súper ruidosas con un sonido en el fondo casi que te aturde del silencio. Esa ejecución, desde la perspectiva ejecucional, me llamó mucho la atención. Y como estrategia, para mí, las dos mejores estrategias del Super Bowl se la doy a Pringles, por todo lo que hicieron, porque Pringles, además de intervenir todos los comerciales en conversaciones, además, el comercial cuando tú lo veías, lo que te decía es que todas las personas de Rick and Morty, que además es una serie de culto, son bots, que es como un Inception, estamos dentro de un comercial de Pringles, e inmediatamente termina el comercial, lanzan los bots de Pringles. Sí. Y el comercial lo que hace es ladillar a todo el mundo durante el Super Bowl, porque inclusive muchas marcas y muchos especialistas de marketing salieron diciendo, chévere el comercial, pero el bot estuvo de más, y el bot se le pegaba a esa persona atrás, y lo que hacía era fastidiarlo y fastidiarlo y fastidiarlo. O sea, creo que esa ejecución fue muy interesante. Y para mí, nuevamente repite Tide como uno de los mejores anunciantes en el Super Bowl. Creo que Tide entiende muy bien el cómo contar la historia. Fueron 4 comerciales que hicieron, todos de una manera lineal, una historia contada en cada break del Super Bowl. Son como mis favoritos de este año. Si tuviera, como para concluir, ¿qué podemos aprender de la exhibición comunicacional del Super Bowl? Lo primero, decir que probablemente para J-Lo y Shakira estar en el medio tiempo es el momento donde más personas la vieron en sus vidas, en sus carreras. Seguro. Y estamos hablando de 2 personas que tienen una carrera fantabulosa y es el momento más preciado. Yo quisiera averiguar en los próximos días el incremento que tuvo yo iba a decir Shopify, en Spotify. En Spotify o en las plataformas de música, las canciones de Shakira y las canciones de J-Lo. Es como muy poderoso el impacto que tiene para un artista estar presente en el medio tiempo. Es decir, de ahí podemos concluir que los espacios de convocatoria de muchísima audiencia es una buena oportunidad para generar un impacto. No menospreciamos los espacios de convocatoria de buena audiencia. Lo segundo sería cómo narrar comunicaciones multiplataforma. Cómo crear ecosistemas de comunicación. Y no solamente un one shot en una de las plataformas, sino poder tocar en varios escenarios, adaptando en cada uno de esos escenarios las narrativas de esas plataformas de manera nativa o original. Y luego una idea que detone negocios. Porque detrás de todas estas ideas se necesita detonar negocios. Necesitas vender. Necesitas medir, ¿sí? Necesitas poder vender y necesitas poder medir. Y yo creo que eso tiene que ver con todo el mundo que está presente en el Super Bowl, está detrás de un negocio claramente, pero es muy interesante ver cómo es el impacto real de un comercial en el Super Bowl, que les decimos, señores, por estudios que hablamos el año pasado, no necesariamente es la inversión más eficiente que pueda haber. Exacto. Porque además yo creo que una de las cosas que yo pude sentir este año es que si el estar en el Super Bowl no te garantiza que vas a tener una campaña exitosa. Yo creo que vi pocas marcas este año, y ya lo vengo sintiendo en varios años, que se están atreviendo a evolucionar lo que ha funcionado por mucho tiempo. Yo creo que el caer en la zona de confort a la hora de empezar a contar narrativas, a la hora de hablar de marca, a la hora de tratar de vender una idea o un producto,
no siempre, lo que siempre, valga la redundancia, ha funcionado es lo que tienes que hacer. Creo que hay marcas que este año se empezaron a atrever a utilizar técnicas diferentes de lo que ha venido sucediendo, y si el Super Bowl algo nos ha demostrado en los últimos 10 años, es que aquellas marcas que se atrevieron a hacer lo que nunca nadie había hecho, luego se convirtieron como en la práctica común de la industria. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Nos vemos en el próximo capítulo. Dementes Podcast. Dementes Podcast. Dementes Podcast. Dementes Podcast. Dementes Podcast.